vamos a estar estudiando un pasaje del Evangelio según Lucas, en este caso, en el capítulo 18, los versículos 15, 16 y 17. En Lucas, capítulo 18, vamos a estar considerando en esta oportunidad los versículos 15, 16 y 17. Espero que todos ustedes puedan acompañarme con su propio ejemplar de la Escritura, la lectura de este pasaje. Dice así Lucas 18, versículos del 15 al 17. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Oremos rogando que Dios nos hable a través de este pasaje. Amado Dios, queremos darte gracias por estar con nosotros. Queremos darte gracias por la obra magnífica que hace en nuestra vida. Queremos ahora rogarte que nos hables a través de este pasaje, que cada uno de nosotros oiga con claridad tu voz a través del análisis de estos versículos. Te lo rogamos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, qué bueno es el poder ir avanzando en el estudio del Evangelio según Lucas y ahora llegar a un cuarto punto de esta tercera etapa final del viaje del Señor Jesucristo rumbo a Jerusalén. Y acá, en esta oportunidad, vemos cómo Jesús amplió sus lecciones sobre la humildad que había transmitido en los versículos, según los versículos anteriores, al contar la parábola del fariseo y del publicano, poniendo niños como ejemplo. Y vemos que eso lo hizo aprovechando que le traían niños pequeños para que él les diera su bendición. Dice el comienzo del versículo 15, traían a él los niños para que los tocase, ¿no? Esta idea de que los tocara era, al tocarlos, el bendecirlos. Esto era frecuente en aquella época, que los padres o los hermanos mayores u otros familiares trajeran a rabinos muy destacados a los niños pequeños. Acá realmente bien dice la versión de la Biblia de las Américas, le traían aún a los niños muy pequeños, ¿no? Algunos hasta dicen que debíamos considerarlos como lactantes, debemos entender así el término que se utiliza en griego. En el caso de la versión popular Dios habla hoy, habla de niñitos, y en la nueva versión internacional habla de niños pequeños, ¿no? Bueno, resulta que le trajeron a estos nenes pequeños, niñitos, aún lactantes quizás, como algunos interpretan, como les decía antes, para que Jesús los bendijera al tocarlos como un rabino destacado, como era entendido que era él, como era concebido él por la gente que vivía en aquel tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Dice la segunda parte del versículo 15, lo cual viendo los discípulos les reprendieron, ¿no? A los discípulos no les gustó nada el hecho de que la gente viniera a molestar al Señor Jesucristo. Realmente ellos habrán pensado que Jesús estaba para cosas más importantes. Quizás hasta pensaron que el hecho de el ir rumbo a Jerusalén, donde iba a cumplir la misión para la cual él había venido, debía llevarlo a estar lejos de cosas que para ellos eran de menor importancia. Y acá es interesante el hecho de la manera en que Jesús actúa. Dice la primera parte del versículo 16, más Jesús llamándolos dijo:
dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de lo tales es el reino de Dios. O sea, Jesús desautorizó la reprensión realizada por los discípulos y llamó a niños, en este caso un poco menos pequeños. Las dos palabras que se utilizan son distintas, la del comienzo del versículo 15 a esta otra que utilizan los versículos 16 y 17. Entonces, realmente acá vemos, en primer lugar, una cosa muy importante es el hecho de que para Jesús los niños son importantes, eran importantes en aquel momento y seguramente lo siguen siendo. Por eso es que nosotros debemos, sobre todo en este mes de educación cristiana, de énfasis en el Ministerio de Educación Cristiana que ya estamos terminando, el recordar siempre la importancia que tienen los niños para los que somos discípulos del Señor Jesucristo. Él dice concretamente, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Es decir, acá tenemos una reconvención de parte del Señor Jesucristo a los discípulos, de manera que, como dice en la versión popular, Dios habla hoy, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, ¿no? Y a la larga, esto nos hace pensar en los impedimentos que a veces podemos presentarle a los niños para que vengan al Señor Jesucristo. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás, mi esposa tenía un mensaje muy pertinente en relación con esto, y creo que es muy cierto que lamentablemente a veces nosotros, los adultos cristianos, podemos el equivocarnos en nuestra manera de enfocar las cosas. Por ahí a veces damos un mal testimonio, que es un impedimento para que los niños crean que realmente la fe puede ser algo auténtico y no como muchas personas dicen que realmente todo es hipocresía. Realmente no es así, no todo es hipocresía, pero a veces estamos más interesados en la apariencia que en lo que realmente somos. Queremos aparentar a veces lo que no somos, y los niños son muy susceptibles a captar las diferencias, a darse cuenta de cuando nosotros realmente no estamos viviendo lo que decimos y que nuestras enseñanzas hacia ellos no tienen el peso de un buen testimonio, no tienen la autoridad de un buen testimonio. Y acá termina el versículo con una declaración muy tajante de parte del Señor Jesucristo, porque de los tales es el reino de Dios. O sea, así como dice en la versión popular Dios habla hoy, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos, ¿no? Esto es algo que en lo cual coincide la nueva versión internacional y también la Biblia de las Américas con una pequeña variante. Dice, porque de los que son como estos es el reino de Dios. ¿Sí? Qué cosa interesante el hecho de pensar que los niños le sirvieron al Señor Jesucristo como ejemplo de cuál debería ser la actitud para poder realmente formar parte del reino de Dios. Y esto se completa con lo que dice el versículo 17. De cierto os digo, o sea, acá está una vez más esta manera solemne y categórica en el que el Señor muchas veces indica verdades esenciales, fundamentales dentro del reino de Dios. De cierto os digo, como dice la versión popular, les aseguro. La Biblia de América dice, en verdad os digo. La nueva versión internacional coincide con la versión popular, les aseguro. ¿Qué cosa aseguró? ¿Qué cosa dijo en forma categórica y solemne el Señor Jesucristo? Que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no
entrará en él. Fíjense que acá va más allá de lo que ha dicho según el final del versículo 16 y establece como una condición indispensable para entrar en el reino de Dios el asumir las actitudes propias de los niños. ¿Cuáles son estas? Fundamentalmente, la mayoría de los comentaristas creen, yo opino que tienen razón, la confianza, ¿no? O sea, la total confianza en Dios como el rey, ¿no? Como el que ejerce la autoridad dentro de ese reino. Una de las cosas importantísimas de la vida cristiana es no perder la confianza que tienen los niños, que realmente confían en sus padres, en sus tíos, sus abuelos, sus hermanos mayores, y creen que realmente los mayores han de proporcionarle lo que necesitan, que han de dar la mejor orientación a sus vidas, ¿no? Evidentemente, como hemos dicho en otras oportunidades, esto es en el caso ideal. Hay niños de niños, como yo les decía en otra oportunidad, pero evidentemente los niños continúan idealmente siendo el símbolo de la confianza. Por otro lado, también de la pureza, ¿no? De poder el no tener esa mentalidad, como muchas veces tenemos en nuestra sociedad, de desconfianza que nos lleva a ser perspicaces y a no creer que las cosas pueden ser positivas, buenas, desinteresadas, ¿no? Sino que lamentablemente hemos visto tantas cosas en nuestra sociedad que muchas veces alguien dice algo bueno, algo noble, o, o, o aún llega a cometer un acto, llega a participar de una acción noble, desinteresada, positiva, a favor de los demás, y por lo general hay una actitud siempre de personas que desconfían. No es este el caso de un niño. Y acá es muy importante entonces remarcar por qué decimos que es una condición indispensable el asumir las actitudes de un niño para poder entrar en el reino de Dios, ¿no? Esto lo muestra claramente la nueva versión internacional, que dice en el versículo 17, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Que de las 4 versiones que yo tengo acá delante mío, es la que mejor expresa el texto original en griego, ¿no? En griego hay 2 partículas negativas que aparecen acá, que juntas hablan de una negación total, absoluta. De ninguna manera, de ningún modo va a poder darse esto. Y entonces esto nos lleva a que al ir concluyendo nuestro estudio de esta oportunidad, podamos hacer una introspección, un examen interno, un examen interior, una autoevaluación. ¿Cómo anda nuestra vida cristiana en cuanto a esto? ¿Realmente nosotros hemos aceptado el reino tal y como dice acá, con actitudes propias de niño, las actitudes positivas de un niño? Que si realmente lo hemos hecho así, perseveremos en eso, pero que si no, podamos hacer un alto en el camino y podamos abrir nuestro corazón para pedir perdón cuando nos dejamos llenar la mente y el corazón de cosas negativas y pecaminosas que nos alejan de la confianza, de la sinceridad y de la pureza propia de los niños. Que Dios nos bendiga entonces para que podamos aprovechar esta ampliación de la lección del Señor Jesucristo sobre la humildad, porque realmente, y esto es lo más importante, los niños son dependientes, y en este sentido nosotros debemos recordar siempre que dependemos como hijos de Dios de su gracia, que Él tiene todo el poder del mundo para hacer maravillas en nuestra vida, pero necesitamos nosotros tomar la decisión de dejarlo actuar para que esto sea posible.
Vamos a orar pidiendo que esto sea una realidad. Vamos a aprovechar para orar una vez más por los hermanos que realmente están en estos momentos sufriendo distintas pruebas, distintos problemas, por las autoridades, que el Señor las dirija en las mejores decisiones, por el personal de salud que realmente está muy agotado, que está muy estresado, que el Señor pueda renovar sus fuerzas para atender, para seguir atendiendo esta pandemia. Oremos. Y ahora, amado Dios, te damos gracias por este pasaje breve pero sustancioso que nos muestra la importancia de recibir el reino como niños. Haz que podamos nosotros tener esa pureza, esa confianza, esa humildad propia de los niños, y que esto determine el poder ser buenos discípulos, buenos miembros de tu reino, buenos miembros de la iglesia local, que es la agencia local del reino en Mataderos, al cual nosotros pertenecemos. Queremos rogarte una vez más por los hermanos que están sufriendo diversas pruebas, por aquellos que enfrentan problemas de salud o que tienen enfermos en su familia. Queremos suplicarte por las autoridades que puedan estar tomando las mejores decisiones, y de manera particular queremos interceder por todos aquellos que forman parte del personal sanitario, que tú redobles sus fuerzas físicas y psíquicas para que puedan estar en condiciones de continuar con su tarea de una manera realmente comprometida, con deseos de hacer lo mejor a favor de todas las personas que están enfrentando tanto la COVID como otras enfermedades. Te rogamos que así sea, porque te lo suplicamos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.